Hola a todos, bienvenidos a este mini vídeo docente modular número 2.2.7 de la asignatura de complejidad y computabilidad. Mi nombre es Alberto Montoya Gutiérrez, alumno de cuarto del grado de Ingeniería Informática en la UNED. En este vídeo vamos a abordar un problema más bien teórico de esta asignatura, relacionada con la construcción interna de la máquina de Turing universal. Analizaremos no solo cuál es la respuesta correcta, sino la justificación teórica que hay detrás para que entendáis bien la respuesta y, sobre todo, la forma que hemos utilizado para poder alcanzar esta. La estructura que vamos a seguir para este vídeo será la siguiente. Primero, vamos a analizar el enunciado palabra por palabra para identificar dónde están las claves y las posibles trampas de este, y no caer en trampas del equipo docente. En segundo lugar, haremos un repaso sólido de la base que vamos a utilizar teórica, recordando qué es exactamente una máquina de Turing y cómo se clasifican los lenguajes, también explicando lo que es un lenguaje universal. Después de realizar la base teórica, de explicarla, vamos a ir con la resolución del problema, explicando razonadamente cómo hemos llegado a la solución de este. Y después de esto haremos un pequeño resumen sobre todo lo que hemos aprendido en este mini vídeo. Vamos con la pregunta. El enunciado dice lo siguiente. El esquema de demostración de que el lenguaje universal es recursivamente numerable es construir explícitamente una máquina de Turing con una cinta que acepte el lenguaje universal. Nos dan a elegir entre verdadero o falso. Quiero que os fijéis muy bien en las pequeñas claves del enunciado. No nos preguntan si es posible que exista. Nos preguntan por el esquema de demostración y por la construcción explícita de esta. No nos preguntan nada más. Son las dos pequeñas posibles trampas que tiene el enunciado. Para explicar la base teórica que vamos a necesitar en este problema, vamos a usar una máquina de Turing. Vamos a necesitar saber lo que es un lenguaje recursivamente numerable y dentro de esto vamos a necesitar saber lo que es el lenguaje universal. Vamos a empezar con lo más básico, que es la máquina de Turing. Para explicar la máquina de Turing nos vamos a dividir en unos ciertos elementos dentro de ella. Para explicar una máquina de Turing vamos a decir que es un dispositivo que manipula símbolos sobre una cinta de acuerdo a una tabla de reglas. Es decir, vamos a ir metiendo símbolos dentro de ella y según la tabla que tenga va a realizar unas acciones u otras, por decirlo de una manera muy breve y simbólica. Con las máquinas de Turing tenemos la posibilidad de determinar si un problema es indecidible, es decir, que un ordenador no pueda resolverlo. Si no somos capaces de generar una máquina de Turing que pueda resolver un problema, quiere decir que un ordenador puede resolver este problema. Para explicar un par de elementos importantes de entender de las máquinas de Turing, vamos a decir que estas tienen una cinta donde van a ir metiéndose los elementos que vamos a querer o símbolos y según la tabla de símbolos, la cabeza lectora de esta se va a ir moviendo a la izquierda, a la derecha, leyendo los símbolos que haya en la posición de esta y escribiendo también. Ahora ubiquemos nuestro problema. Para diferenciar los tipos de lenguaje vamos a tener tres tipos. Los recursivos, los recursivamente numerables y los no recursivamente numerables. Los recursivos son los que en estos lenguajes siempre vamos a tener una máquina de Turing que va a parar siempre, pase lo que pase.
La máquina es perfecta. Ante cualquier entrada siempre se detiene y nos dice si es un lenguaje válido o no es válido con, con nuestro problema. Estos son los problemas decidibles. Envolviendo a los lenguajes recursivos, tenemos los lenguajes recursivamente enumerables, en los que, dependiendo del lenguaje que vamos a tener, puede ser que la máquina pare o que no pare. Si la respuesta es que el lenguaje es válido, siempre será así. La máquina parará y aceptará. Pero si la respuesta debería ser no, la máquina no va a tener garantía de pararse. Podría quedarse calculando infinitamente en un bucle. Es fundamental entender que el lenguaje universal es en esta zona, en la recursivamente enumerable, pero no es recursivo. Es un problema indecidible. Aparte de estos dos tenemos los no recursivamente enumerables. Pero en este problema no vamos a necesitar saber estos. Y después de las explicaciones de los tipos de lenguajes, vamos ahora con el lenguaje universal. ¿Qué es exactamente el lenguaje universal? Pues formalmente, en esta fórmula podremos decir que es el conjunto de máquinas M tal que aceptan las cadenas W. Son todas las máquinas de Turing que vamos a llamar con el símbolo M que van a aceptar todas las cadenas W. Vamos a decir que la máquina universal es una máquina capaz de simular a cualquier otra máquina, M, si le damos su descripción, que es el código, y unos datos de entrada, que es la cadena que introducimos a la máquina, W. Es decir, el lenguaje universal es el problema de verificar si un programa M funcionará con unos datos W. Como decíamos antes, el lenguaje universal es recursivamente enumerable, pero este no está dentro de los lenguajes recursivos. Es decir, es un lenguaje. Como vamos en este dibujo, vamos a meter en la entrada de la máquina el código de la máquina dentro de la máquina universal, que es la del lenguaje universal. El simulador va a decir si sobre los pasos de M sobre la cadena doble funciona y el resultado que nos va a sacar es igual que la máquina M. Habiendo dejado clara toda la teoría necesaria para la resolución del problema, vamos a ello. El enunciado afirma que el esquema de demostración explícito usa una sola cinta. Teóricamente es posible con una cinta, pero vamos a apoyarnos en que una cinta, según la teoría, es igual a k cintas en términos de potencia de la máquina. El problema es que si intentáramos construir la máquina universal que aceptara todo el lenguaje universal con una sola cinta, tendríamos que mezclar el código, los datos y el estado en una sola línea. Por ello, la máquina tendría que estar moviendo datos continuamente, haciendo hueco, yendo y viniendo de la cinta para cada pequeño paso. Sería una construcción eterna y no tendría mucho sentido. Para ello vamos a hacer uso de tres cintas. La primera, que va a llegar el código de la máquina. La segunda, simula la cinta de esa máquina donde están los datos. Y la tercera, guarda el estado actual de la simulación. Al separar los componentes de esta manera, la demostración es limpia y explícita. Por tanto, afirmar que el esquema es de una sola cinta es totalmente falso, ya que no tendría ningún sentido. Para cerrar vamos a recopilar las ideas clave. Como siempre, vamos a dejar unos segundos para que paréis el vídeo e intentáis entenderlo y explicarlo con vuestras propias palabras, o usando otras bases teóricas que vosotros penséis correctas. Ahora que lo habéis pensado, vamos a pensar. Las claves para la resolución han sido saber que el lenguaje universal es recursivamente enumerable, que la máquina universal simula a cualquier otra máquina que funcione con un lenguaje
Y aunque teóricamente existe que se puede funcionar, demostrándolo prácticamente se basa en que una máquina con una sola cinta no tendría sentido y utilizamos 3 cintas para facilitar la simulación. Por tanto, la respuesta correcta es la B, falso. Espero que esta explicación os haya ayudado y hayáis entendido el problema. Un saludo.